Quiero comenzar con esto. Yo creo que cuando ocurren situaciones en la vida, eventos, sucesos, uno tiene que aprender a escuchar a Dios en medio de los sucesos. La Biblia dice que la creación cuenta su gloria y el firmamento anuncia su poder. Y esto, lo que estoy tratando de decir es que hay un montón de sucesos que Dios permite que pasen porque Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. Y creo que lo que pasó con este apagón, sin duda es un mensaje que también Dios está hablándole a la humanidad porque fue noticia mundial. Pero a mí me dio mucha risa porque el apagón me agarró en Toledo. Y 4 años atrás yo me encontraba en Toledo y me agarró el COVID. Y yo no sé si el apocalipsis va a caer aquí primero en Toledo o en España. Pero siempre que vengo a Europa algo pasa. Siempre que vengo a Europa o nos agarró un atentado en París o nos agarró un atentado en tal lugar, pero siempre pasa. Y para mí siempre ese tipo de sucesos me habla a mí el Espíritu de Dios. Pero COVID, algo que nos enseñó COVID es algo que quiero mencionar en estos minutos, porque Dios le ha dado a la humanidad elementos para su existencia. Lo que Dios ha creado para la existencia del ser humano son elementos claves y valiosos que todos los que estamos aquí deberíamos de atesorar, pero como que nuestro corazón no tiene esa tendencia de valorar lo que Dios nos da, pero es para nuestra existencia. Porque esos elementos que Dios le da a la humanidad para su existencia tienen este acento, humildad. Está llena de humildad todo lo que Dios le ha dado a la humanidad para su existencia. Pero como que nuestro corazón no valora lo que Dios le ha dado a la creación. Y COVID nos enseñó a valorar uno de esos elementos. Son muchos, pero tú y yo vimos multitudes pagando costos impresionantes por uno de esos elementos. En México la gente hizo filas para poder tener ese elemento para su existencia, para seguir viviendo. ¿A cuál elemento te estás refiriendo, Pastor Héctor? Me estoy refiriendo al oxígeno. Este elemento lo creó Dios. Está lleno de humildad. Pero tú no ves a la gente dándole gracias a Dios por el oxígeno. Sí ves a la gente dándole gracias a Dios por el trabajo, por la empresa, por la casa. Pero no ves a la gente dándole gracias a Dios por el oxígeno. El agua es otro elemento lleno de humildad que Dios creó para la existencia de nosotros. Sin esto no vivimos. Pero no ves a la gente dándole gracias a Dios por el agua, que por cierto va a ser uno de los recursos más valiosos en los próximos años. COVID nos enseñó que Dios ha creado tantas cosas para que tú y yo existamos y vivamos. De la misma manera, Dios ha creado cosas, elementos para la existencia de la iglesia. Y están llenos de humildad. Y no lo valoramos porque estamos en un sistema ensimismados. Porque de pronto cambiamos lo importante por lo urgente. Pero hay cosas importantes. Y escucha esto. COVID sin duda nos recordó la fragilidad que hay en la humanidad. El apagón nos volvió a recordar la fragilidad que hay en la humanidad. Toda una nación colapsó. Me encantó porque los que menos se dieron cuenta fue la gente adulta. Los abuelitos ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque ellos han aprendido
a no depender de un sistema. Ahora escucha, si me puedes apagar esa musiquita, por favor. Gracias. Al ratito me la pones. Para mí es importante que tú y yo entendamos esto porque lo que voy a compartir va a ser bien importante para nuestras vidas. Se me vino a la mente una historia que escuché en redes de un hombre que pagó un cuentononón, una cantidad, porque él estaba siendo asistido para recibir oxígeno y alguien se le acerca y le dice a él, oye, tú eres millonario, para ti esa cantidad no es nada. Y él se secó las lágrimas y dijo, no estoy llorando por la cuenta, estoy llorando porque Dios me ha dado siempre oxígeno y nunca le he agradecido a Dios. Dios le ha dado a la iglesia elementos claves para su existencia, como cuáles, la palabra de Dios. Este libro es clave para la existencia espiritual de todos los que estamos caminando en la fe. Si no lo valoramos, si no la atesoramos, entonces tú puedes morir espiritualmente. Te hago una pregunta. ¿Cuán fuerte está tu vida devocional? ¿Qué tan importante este libro es para ti? ¿Qué tan importante es tu día a día alimentarte de la palabra de Dios? El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. Qué importante es que tú y yo atesoremos estos elementos que Dios nos ha dado para nuestra existencia. De la misma manera, Dios le ha dado para su existencia la oración. La oración es clave para nuestra vida, para nuestro caminar, para nuestra comunión, para nuestra existencia espiritual. Si no atesoramos la vida de oración, estamos en peligro. Tú y yo podemos morir espiritualmente. Y quiero hablar de un elemento que es en el cual yo estoy involucrado. Hay dos inversiones que nos conviene a todos meterle recursos sin escatimar. Tenemos que aprender a invertir en el reino de los cielos. La Biblia dice, primeramente buscar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en una de esas inversiones que yo recomiendo no escatimes es ganar almas. Todo lo que tengamos que hacer para que almas vengan al conocimiento de Jesucristo, hay que hacerlo. Y en la segunda, que es en la cual yo me muevo y que ahora ustedes como iglesia se están moviendo porque pasó estos días, es que la gente toda sea llena del Espíritu Santo. No escatimemos en invertir recursos para que toda la gente sea llena del Espíritu, porque ese es el sueño de Dios. Joel 2:28, y derramaré de mi Espíritu sobre toda la nación española, sobre toda el continente europeo, sobre toda carne. Dios quiere bautizar a la humanidad. Y te aseguro algo, si tú te involucras en este proyecto, vas a tener como socio a Dios. Es el primer inversionista, Dios, que va a soltar los recursos, va a soltar las finanzas. Nosotros en México estuvimos haciendo un proyecto que se llamó la Ruta del Avivamiento, bajo este concepto de que la humanidad, de que nuestra nación, de que la gente donde estemos, sea bautizada por el Espíritu, nuestros niños sean bautizados por el Espíritu, nuestros jóvenes sean bautizados por el Espíritu, porque es el sueño de Dios. Si detectas lo que dice Joel capítulo 2, tú estás entendiendo que Dios quiere ungir a la familia. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes, y vuestros niños, y vuestros abuelos. ¿Quién está viendo familia ahí? Dios quiere ungir a familias. Qué interesante que Dios quiere ungir a los abuelos, ¿verdad? Y vuestros abuelos, ¿qué dice ese texto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo dice? Soñarán sueños. ¿Por qué crees que Dios quiere ungir a los abuelos? Porque este sistema ha desarrollado un concepto donde pareciera que la gente adulta ya no va a funcionar en la vida, pero en el plan de Dios, Dios sí quiere hacerlos volver a soñar.
Qué triste es que los abuelos vivan olvidados en el asilo. Pero ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es bautizarlos para que vuelvan a soñar en su vejez. Imagínate. Por eso Billy Graham, el hermano Wayne Myers, a sus 102 años, no tenían una depresión, una frustración, no murieron en el olvido, porque esos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiere bautizar a tus abuelos. Alguien puede decir conmigo: Dios quiere ungir a mis abuelos para darles vida y esperanza. Alguien tiene que decir amén. Nuestros abuelos no tienen que morir olvidados. No tienen que morir a ver en qué trabajito agarran o a ver. Aunque algunas naciones desarrollan conceptos de mandarlos a vacacionar, hay muchos abuelos que ya ni pueden ni caminar. Pero Dios los quiere ungir para volverlos a hacer soñar. Quisiera hablar sobre eso, pero no tengo tiempo para hablar sobre eso. Me encantaría, porque hay un mensaje ahí tremendo. Yo quiero hablarte de la unción del Espíritu. La unción es clave para tu existencia. La unción del Espíritu es clave para tu matrimonio. La unción del Espíritu es un elemento que Dios le ha dado a la iglesia para su existencia, su permanencia, su crecimiento, y para que no seamos doblegados ante un sistema que va a intentar romper nuestra comunión y nuestra relación y nuestro cristianismo. El cristianismo no es un cristianismo básico. Nuestra manera de caminar en la tierra no puede ser un cristianismo secuestrado por la religión. No podemos vivir una vida de 2 horas nada más el domingo en cuanto a la fe. Hay 7 días donde tú y yo tenemos que reflejar el carácter, tenemos que reflejar la sensibilidad, la comunión y lo que el reino de Dios quiera ejecutar en nuestros hogares. Todo el día tenemos que hacer reino de Dios. Y no estoy hablando de un fanatismo religioso. Estoy hablando de un entendimiento del por qué y para qué Dios te dio el privilegio de comprender el misterio de la cruz. Dios nos dio un privilegio, el por qué y para qué Dios nos ha concedido hijos. ¿Cuántos saben que los hijos son herencia de Jehová? Un día tú y yo vamos a rendir cuentas delante del trono de Dios por lo que nuestros hijos hicieron en la tierra, porque son herencia de Jehová. Los hijos le pertenecen a Dios, y la Biblia dice que los hijos son como flechas en la aljaba del cazador. Eso significa que el padre sabe agarrar a ese hijo que es una flecha, y Dios ya le marcó el objetivo para que ese hijo sea lanzado con toda su fuerza a esa dirección. Si no lo hacemos tú y yo bajo la unción del Espíritu, este sistema los va a pastorear. Y corre el riesgo que les meta el mover LGTB. Corre el riesgo que este sistema les meta la droga, el alcoholismo y un montón de cosas, frustraciones. Qué impresionante es saber que en los últimos 2 años, aquí en España, se han suicidado más jóvenes que nunca. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? Tienen tantos planes, tienen tantas expectativas, tienen vida. Me preocupa. Porque si tú y yo no entendemos los elementos que Dios nos ha dado para nuestra existencia en el día a día, corre el riesgo que este sistema golpee tu matrimonio, golpee, y cuando me refiero a este sistema me estoy refiriendo al reino de las tinieblas. Te desconecte, aparte a tu casa, desconecte el propósito de nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios porque por ahí están mis hijos, Rel y Zoe. Y ustedes lo vieron ayer adorar. Yo sé lo que Dios quiere hacer con ellos. Tú tienes que saber lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Y no estoy hablando de ministerio nada más. Estoy hablando de que si Dios los quiere levantar como reyes, como empresarios, que sean llenos del Espíritu. En estos días
estuvimos haciendo un proyecto que se llamó la Ruta del Avivamiento, allá en México. Comenzamos lunes, martes, miércoles, jueves, y pareciera que se va a escuchar muy jactancioso, pero quiero que entienda el espíritu con qué lo quiero compartir. Pareciera que se va a escuchar muy rimbombante, pero no es el propósito. Solo es testificar, porque eso va a pasar en esta iglesia y en varias iglesias en España. El tema es que teníamos que viajar de una ciudad a otra. Haga de cuenta, hoy lunes, mañana lunes, estar en Córdoba, en la mañana 10 de la mañana, en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, eventos de avivamiento impresionante. Días hábiles, tuvimos un montón de gente. En el primer evento esperábamos 2,000 personas, nos llegaron 7,000 personas. El martes esperábamos unas 1,500, nos llegaron 3,000 personas. Las distancias era Córdoba y al día siguiente viajar a Barcelona. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Manejar toda la noche, pero gracias a Dios, que Dios movió a empresarios de avivamiento. Y uno de ellos nos dijo, yo les presto mi jet. Yo nunca he volado en jet, pues volé en jet. Íbamos los 3 predicadores, iba con nosotros el dueño del jet. Le estoy hablando de un hombre poderoso financieramente que acaba de hacer un contrato con la FIFA para el próximo mundial, para él meter toda la seguridad. Y le habla a la gente de la FIFA para decirle, mañana te vemos aquí para tener una reunión para ver cómo vas a manejar la logística de la seguridad. Y este empresario le responde y le dice, no puedo, porque estoy en la ruta del avivamiento. Dile al que está a tu derecha, izquierda, y tú que no quieres venir el domingo por estar vendiendo tapas. Primeramente busca el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Espérate. Espérate, fíjate lo que te voy a decir. Y te puedo hablar de empresarios pesadísimos que Dios está levantando en México. Uno de ellos es uno de los que simplemente sirve como cualquiera de los colaboradores que están aquí sirviendo. Uno de ellos es el comprador número 1 a nivel mundial de cobre. Ese es el hombre que compra más cobre a nivel mundial. Y tú lo ves acomodando sillas. ¿Por qué? Cuando tú entiendes quién es Dios, lo vas a poner en alta estima. Lo vas a poner como prioridad. Vas a valorar estos elementos que son sencillos, pero son claves. Vas a valorar la unción. Pero cuando tú no crees que estos elementos son claves para nuestra existencia, tú los vas a devaluar. No vas a valorar la vida de la iglesia. No vas a valorar lo que sucede los domingos aquí. Vas a ser inestable, vas a ser inconstante, vas a creer que allá afuera, en tus fuerzas, vas a lograr todo lo que tú consideras, y no lo dudo que sí lo hayas logrado, pero corre el riesgo que el día de mañana, cuando este sistema te enriquezca, probablemente tu propia empresa destruya a tu familia. Y eso lo hemos visto muchas veces. Por eso tú necesitas palabra, necesitas oración para que este sistema no te corrompa y no te desconecte. ¿De qué? De que pierdas. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Ahora, no necesitas contarme. Allá afuera está difícil la cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está duro. Una vez un hombre me dijo, pastor, ya me voy de la iglesia porque me voy a otra ciudad, porque necesito esto, lo otro, aquello. Le dije, perfecto, vete. Pasaron los años, me lo encuentro y le digo, ¿qué onda? ¿Ya te hiciste millonario? Dice, no, sigo batallando, pastor. Le digo, pues para que valga la pena. Pues sí, si vas a dejar a Dios, pues por lo menos vive bien en la tierra. No, sigo batallando. ¿En qué momento el enemigo nos hace devaluar
¿En qué momento el enemigo nos hace no valorar los elementos que son claves para nuestra existencia en la tierra? Dile al que está a tu derecha y izquierda, no devalúes lo que sucede en esta iglesia, en estas 4 paredes. Yo profetizo, alguien tiene que gritar amén. Yo profetizo que en esta iglesia se levantarán los empresarios más poderosos de España. Mire, yo lo he profetizado en mi iglesia y se han levantado empresarios bien pesados. Aquí viene uno, no sé si está por ahí Álvaro, pero ese hombre Dios lo usó para llevar a mi ciudad una inversión de 300 millones de euros. Y hace 3 años, él estaba quebrado, endeudado. Por ahí anda Álvaro. Y él viaja conmigo. ¿Para qué quieres los recursos? Avivamiento se trata de qué tan confiable te haces tú para Dios, para que Él te dé, para que Él te bendiga, para que Él te prospere. A este empresario que iba con nosotros llevándonos en el jet, cuando le dice esto a este hombre, le dice, hey, no puedo porque estoy en la ruta del avivamiento. El otro, quién sabe quién era, pero era alguien de alto calibre, le dice, ¿qué es eso de avivamiento? Porque ha de ser muy importante. Necesito tomarme un café para que me hables de eso. Dios te quiere usar en el medio donde tú estás. Dios quiere que tú testifiques el reino de los cielos, pero para que tú lo testifiques, tú necesitas tener en alta estima el reino de Dios. Dios no te va a prosperar nada más para que tú estés en un lugar. Dios quiere que ahí seas la luz. Dios quiere que tú y yo desatemos el reino de los cielos. Alguien tiene que decir amén. Y fíjate lo que le pasó a este tipo. Por estar con nosotros viajando, le cayó una oferta le dieron una negociación brutal. Hay cosas que Dios quiere bendecirte en su mano. Hey, los que estuvieron sirviendo en estos días, a lo mejor tuviste que dejar de trabajar el viernes por irte a la casa de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Dios no es deudor de nadie. Él jamás le debe a nadie. Él va a abrir caminos donde no los hay. Y Él va a derramar su gracia y su favor donde no. Tú dices, ahí te van a decir, ¿y cómo le hiciste? Si yo te conozco. Y tú vas a responder, ha sido la gracia de Dios. Dios te dará la sabiduría. Dios te dará su favor. Pero escucha, voy a establecer algunos puntos. Porque si este elemento te cae a ti y a mí, va a ocurrir un despertar. La unción activa un despertar. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjate lo que ocurre cuando la unción cae. Por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. La unción va a provocar que tus hijos se despierten para buscar a Dios. La unción va a provocar que tu matrimonio se despierte para buscar a Dios. La unción va a provocar que toda tu familia se despierte para buscar a Dios. Te pregunto, si en tu casa hay una desconexión, no hay una pasión, no hay una actitud, no hay una búsqueda, no hay una sensibilidad, probablemente están apagados. Probablemente lo que significa es que no estás bajo la unción. La unción va a provocar que tú y yo nos levantemos y nos despertemos. Sigue diciendo el versículo, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia.
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa. Mira lo que pasa cuando cae la unción sobre ti. Se despierta tu corazón, se despierta tu casa y ahora empiezas a edificar reino de Dios, empiezas a edificar casa de Dios. ¿Quién dice amén? Si de pronto desde hace 10 años tu cristianismo no trasciende, algo está ocurriendo. No está fallando la palabra, no está fallando la iglesia, no está fallando el pastor, tu corazón. ¿Cómo estás tú en tu comunión? ¿Estás valorando estos elementos? Oración, palabra, presencia de Dios. Sigo hablando. Pero cada que hay un derramamiento del Espíritu, que eso fue lo que estuvimos buscando en estos días, Guillermo, Ana y la iglesia, que en estos 3 días la gente fuera llena del Espíritu Santo, y varios se despertaron y te dijeron frases como: esto es lo que necesitábamos. ¿Sabes por qué lo dijeron muchos de esos ministerios, iglesias, pastores? Lo dijeron porque muchos de esos ministerios y de esas iglesias estaban apagadas, estaban desanimadas, y cuando esas iglesias y esos corazones están apagados, les va a costar vivir discipulado, les va a costar tener reuniones de oración, les va a costar el mantener a la iglesia, les va a costar un montón de cosas, porque cuando el enemigo se mete para frenar el mover de Dios, siempre va a meter este asunto llamado religión. ¿Qué religión, pastor? Más de lo mismo. Rutina, costumbre, y un cristianismo así aburre. Y por eso mucha gente se desconecta, se aparta y se va al mundo. Pero no fue la iglesia. Fue como cuando llegó el rey Abdías y le dice a Elías: tú eres el que has provocado esto en Israel, y esto, y esto, y esto, sequía, hambre. Y de pronto Elías le responde y dice: no, Señor, eres tú, porque te apartaste de Dios. Cuando tú y yo nos desconectamos, hay un peligro de que hay ausencias y estamos devaluando los elementos que Dios nos ha dado. La unción va a ser atacada. Esdras capítulo 4, verso 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Dios. El enemigo no quiere que tu matrimonio se llene de Dios. El enemigo no quiere que tus hijos se llenen de la presencia de Dios. El enemigo no quiere que tu iglesia, tu ciudad se llene de la presencia de Dios. Y sigue diciendo el versículo. Vamos a leer el versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, ¿qué dice? No nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios. Mira lo que sigue diciendo: sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Escucha, esto quiero buscar la manera de poderlo decir, para que me comprendas, para que me explique. México ha sido una nación que tiene que entender que hay guerras que tenemos que ganar nosotros. Gracias a Dios por todos los ministerios que vienen de todo el planeta a nuestro país. Y hemos tenido eventos brutales con esa gente. Pero se tienen que levantar los mexicanos. Yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Siempre que predico ahora, desde hace 3 años, salgo con esta bandera porque yo estoy profetizando que después de mí vienen más mexicanos a las naciones. Y le encargué a Esteban y le encargo a Guillermo que cada que ellos vayan a predicar a otras naciones se lleven su bandera. ¿Por qué? Ellos van a profetizar que después de ellos vienen más españoles. Hay guerras que España tiene que ganar. Hay gente aquí que se tiene que poner la bandera de esta nación. De lo que Dios quiere hacer en este país. Tiene que soñar los sueños de Dios. Tienen que haber iglesias que no escatimen, que no devalúen
todo lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia para este país. Y eso es lo que le están diciendo los israelitas, porque llegaron más gente para colaborar con ellos y les dijeron, esta guerra nosotros los españoles la tenemos que ganar. Nosotros venimos de otro país con el único deseo de colaborar con ustedes, pero hay guerras que ustedes tienen que ganar. Hay cruzadas, hay eventos, hay transiciones que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que ir a la batalla. Le estoy hablando a un país conquistador, que gracias a Dios lo traen en su espíritu. Imagínate, estábamos ahí en Madrid, comiendo no sé qué cosas, viendo el Madrid contra el Barça, y le bajaron el volumen. Pues no se bajó uno del Madrid, no sé de dónde, a decirle a los, ¡ey, súmale! Y la gente, ¡no! Se dio un agarrón. Y yo por atrás, padre, úsalo, úsalo. Híjole, pero pues nos metieron gol en el último minuto. Eso duele. De lo que más duele, hombre, pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí vi el espíritu de guerra. Esa actitud se tiene que meter a la oración. ¡Súbele! Avivamiento, súbele a la oración a tu esposa. Hijos, no se dejen. ¡Vamos! Ahora, yo soy futbolista, bueno, era futbolista. Y cuando íbamos perdiendo, yo me acuerdo que me barría con todo. Y cuando me levantaba, le gritaba a todo el equipo, ¡vamos! Porque a mí no me gusta perder. ¿A quién le gusta perder? A nadie. Tú tienes que jalar a tu casa para buscar a Dios. Tú tienes que jalar a tus hijos para que se encuentren. Y Dios ha enviado su unción para que a través de la unción se despierte una pasión constante, una pasión apasionada. Alguien puede gritar, amén. Dile al que está a tu derecha e izquierda, Dios te va a usar para tu familia. Dios te va a usar para tus hijos. Dios lo quiere hacer. Alguien tiene que decirle que a su derecha e izquierda, tus hijos le pertenecen a Dios. No van a ser hijos indiferentes, secos y apáticos. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Ya sentí el fuego de Dios. Sigo avanzando. Sigo avanzando. La unción va a ser atacada. Se levantaron los enemigos de Israel. Pero una de las cosas que trae la unción es que la unción trae identidad. Ellos entendieron, el pueblo israelita entendieron que era una guerra de ellos. La identidad es clave para conquistar. México sufrió mucho esa crisis de no sentir su bandera, de ser doblegados por las culturas. Ahora tú vas a México y vas a ver a un montón de iglesias con la bandera aquí en el altar. Hubo una época que en todos los altares en México la bandera estaba aquí, la bandera del país. Pero luego hubo una enseñanza ahí medio rara y la sacaron del altar. Y sin darnos cuenta cometimos un error, porque independientemente, mal que bien, la bandera estaba en medio de la oración, estaba en medio de la adoración, estaba en medio de la iglesia. Ahora, no se trata de ser nacionalistas, no me malinterprete. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, hombre lleno del Espíritu, el maestro de la doctrina, el hombre de la palabra, el exégeta por excelencia, y bien que lo dijo, yo fui adiestrado a los pies de Gamaliel. Soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Este hombre con este alto calibre va a ser enviado a su última etapa ministerial para Roma, y de pronto con todo esto que él traía, revelación, palabra, fuego,
tremendo testimonio radical para Dios. Lo arrestan los soldados pretorianos y le dicen, pues hasta aquí llegaste. Y él utilizó su ciudadanía. Y él respondió y dijo, ¿es lícito arrestar a un ciudadano romano? Y gracias a que él utilizó su ciudadanía, lo liberaron. Hey, tú naciste aquí con un propósito. Dile al que está a tu derecha, tú y yo nacimos, bueno, ustedes nacieron aquí con un propósito. Dile al que está a tu derecha, tú veniste a este país con un propósito. Yo les digo a mis compadres mexicanos, tú y yo traemos el nopal aquí metido. Ya deja de pensar que eres de los United States, eres mexicano. Dile al que está a tu derecha, ya eres español. Y te gusta el flamenco, las tapas, el jamón ibérico, el lomito y no sé qué más, que todo está riquísimo. Y te encanta gritar, ¡olé! Pero tienes que amar este país. La unción te da identidad. Un día llegó un hombre de avivamiento a nuestro congreso allá en Pachuca, mexicano que está siendo un hombre usado en Etiopía. Se reúnen no sé cuántos 10 miles de personas y él chillando gritaba, ¿y cuándo mi México? ¿Cuándo mi México lindo y querido? A mí me duele mi país. Aquí está el pastor Jimmy, que juntamente con unos empresarios en su iglesia financiaron la campaña política del que se lanzó para ser presidente de su ciudad, Chilpancingo, y ese hombre iba a la iglesia, y ese hombre un día fue a hablar con los carteles y le cortaron la cabeza y la pusieron en el capacete de su auto. Toda la ciudad se estremeció. Por eso tú no nos puedes ver tranquilitos. Tú nunca nos vas a ver tranquilos. Necesitas comprendernos que por eso nos desgastamos la garganta. Porque en México hay guerra. Pero aquí el diablo ya mató a 4,000 jóvenes por suicidio. Tú tienes tus guerras también. Y alguien tiene que dolerle este país. Tiene que tener un celo por la casa. Tiene que amar esta nación. Esta bandera es hermosa. Sus niños son hermosos. Yo cargo a un bebé español, se lo he dicho varias veces, y yo chillo porque siento la carga. No es mi país. Mi pastor, el hermano Roberto Evans, dice, mi primer amor es México y mi segundo amor es España. Hemos venido un montón de gente de otros países y hay aquí en esta nación gente que está levantando como sus pastores. Han pagado el precio. Aún falta mucho. Pero dile al que está a tu derecha e izquierda, pero vamos con esta casa. Vamos con esta iglesia. Dile al que está a tu derecha, no importa el costo, no importa el precio. Alguien tiene que gritar amén. ¡Estamos listos! La unción va a traer identidad, la unción va a traer identidad y la identidad es clave para conquistar. Versículo 3, Esdras 4:3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes. Pero escucha lo que ocurrió en el versículo 4, vamos a leer el versículo 4, pero el pueblo de la tierra, que mira la estrategia que usa el diablo siempre, 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 el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran casa de Dios. El enemigo usa el miedo, usa la intimidación para que tú no sirvas, para que tú no clames, para que tú no colabores, para que tú no seas generoso, porque te mete un montón de guerras a través del temor y de la intimidación para que se frene lo que Dios está haciendo en ti. El miedo, en mi opinión, es la unción del infierno.
te paraliza. El síndrome de Estocolmo te paraliza, te detiene para que todos tus talentos, habilidades, inteligencia, sabiduría, que la tienes, no la sueltes para Dios, porque es el miedo, es la batalla. Pero escucha, necesitamos a gente que sea creativa. Muchos de ustedes, no sé a qué se dediquen, algunos son empresarios, algunos son profesionistas. Necesitamos esa sabiduría, necesitamos esa creatividad, necesitamos esa inteligencia para que busquemos juntos en el Espíritu Santo cómo alcanzar a la juventud de esta nación, cómo tocar a los jóvenes de Lucena. Pero a veces el enemigo mete intimidación para que nuestras capacidades, nuestras habilidades no se suelten en liberalidad para con Dios. Tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha dado una gracia para la gloria de su nombre. Dile al que está a tu derecha e izquierda, te ocupamos en la casa. Gracias a Dios a todos todos los que colaboran. ¿Y los demás por qué no colaboran? Dile al que está a tu derecha e izquierda, ese pedradota me pasó rozando, pero siento que te pegó a ti. Dice el verso 5, pónganme ese texto que está brutal. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar los propósitos de Dios. Ojo con esto. Todo el tiempo desde Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, se paró el crecimiento. Ya no hubo crecimiento. Se frustraron los propósitos de Dios. Los historiadores dicen que el tiempo que pasó desde Ciro hasta Darío mínimo fueron 17 a 20 años. Quiere decir que el cristianismo ya no creció en la casa por más o menos 20 años. Quiere decir que se paró el mover de Dios, se detuvo el crecimiento, la iglesia ya no creció, ya no hubo propósitos de Dios manifestándose en la casa, manifestándose con los hijos, manifestándose en la tierra, porque el diablo había intimidado y había paralizado la obra de Dios. La consecuencia y el reino de los cielos es semejante a una semilla, pero la vida del creyente tiene que decir amén, es de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Tienes que trascender, el reino no se puede estancar. Ojo, de victoria en victoria, ¿qué quiere decir eso? Que hay guerras, pero las ganamos en el nombre de Jesús. Y aunque no estés en el reino de Dios, vas a tener guerras, es lo peor del caso. Qué bueno que si no fuéramos cristianos se pararan las guerras. Las vas a hacer, ¿qué te cuento si tú lo sabes? Pues mejor tenerlas con propósito, ¿no? 17 años. Tú contaste ayer que están de vez en cuando teniendo reuniones de milagros, ¿verdad? Yo no sé cuántos pastores españoles estén haciendo eso en España. Pero, wow, que esta casa esté creyendo a los milagros de Dios. Eso comenzó hace, ¿qué? ¿2 años? 2 años. ¿Cuántos años habrá pasado que nadie orara por milagros en toda esta región? Pero gloria a Dios, porque vino la unción del Espíritu a esta casa. Yo la primera vez que vine aquí, yo creo que eran unas 10, 15 personas. Ahorita ver la casa llena. Y mientras estaba aquí yo tenía una visión de que Dios, no sé por qué, como que comprabas un Mercadona. Una bodega así, de ese calibre.
para que miles se congreguen a buscar a Dios. ¿Lo crees? Yo lo creo. Porque Dios es capaz de hacer eso. Dios puede proveerte como no tienes una idea. Aquí está mi amada esposa, Pati. Dile al que está a tu derecha, no se puede detener el crecimiento. No se pueden parar los propósitos de Dios en tu casa. Díselo. No se pueden parar los propósitos de Dios en nuestro matrimonio, en tu matrimonio. No se pueden. No los detengas. 17, 20 años, ¿desde hace cuánto tiempo no ves milagros en tu casa? ¿Desde hace cuánto tiempo la crisis ha estado golpeando a tu familia? ¿Desde hace cuánto tiempo llegas a cada mes ahí como que raspando para salir adelante de los gastos? ¿Desde hace cuánto tiempo las deudas te están persiguiendo? ¿Desde hace cuánto tiempo la enfermedad ha matado a gente de tu casa? ¿Desde hace cuánto tiempo el divorcio se ha metido en la casa, en las generaciones? Déjame decirte que eso no es de Dios. Dios quiere romper todo eso en tu casa. Dios quiere destruir todo, pero como pastor, valora las cosas de la casa. Hay cosas que no vas a ganarlas si no es a través de la oración. No las vas a ganar. ¿Qué te cuento? Tú lo sabes. Dios quiere ungir a su casa. Quiero que vayas conmigo a Isaías 45. Estoy dando esta enseñanza porque quiero orar al rato para que venga la unción de Dios sobre ti. No es mi oración, es tu búsqueda, es tu oración. Yo voy a orar contigo. Tú tienes que orar y yo voy a colaborar contigo. Isaías 45. Mira cómo Dios le llama a este hombre llamado Ciro. Verso 1. Así dice Jehová. ¿A quién? A su ungido. Así le llama a Dios. Yo entiendo que ha habido gente que ha cometido tonterías, ungida, pero eso es problema de ellos. Y no por culpa de ellos yo voy a dejar de buscar la unción. Yo necesito la unción. Dios le dice a Ciro, ungido, al cual tomé, mira lo que hace la unción, al cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, un mover evangelístico para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Alguien tiene que decir amén. El tema no es esos milagros, no es ver ese poder de Dios, ese no es el tema, es parte de la consecuencia de lo que desata la unción. El tema es lo que dice el verso 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. ¿Cuál es el tema de la unción? Que Él va contigo. El tema es este, el tema es ese, que hagas matrimonio con Él, que hagas paternidad con Él, que hagas familia con Él, que hagas iglesia con Él. Ese es el tema. Ya lo demás, milagros, cosas poderosas que suceden, eso es lo secundario. Verso 3, este es el tema, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Este es el tema, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te puse nombre. Ahora, me encanta, porque esto es lo que quiero que comprendas conmigo, por qué Dios quiere desatar la unción. Vete conmigo a Isaías 44 y lea conmigo, por favor, el versículo 28. Este es el tema de la unción sobre ti, sobre mi casa, sobre nuestras vidas. Dice el verso 28. Así que dices de Ciro, ¿qué dice? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Escucha la unción cuando viene sobre ti. Tú ya no vas a querer hacer lo que tú quieres para tu matrimonio, que lo aplaudo. Lo que tú quieres para tus hijos, que lo aplaudo, te bendigo. Pero es mucho mejor lo que Dios quiere para tu matrimonio, lo que Dios quiere para tus hijos, lo que Dios quiere para tu ciudad.
porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso a veces nuestra casa se desploma, porque son nuestros deseos. Por eso necesitas la unción, porque la unción te hará hacer lo que Él quiere para los tuyos. Por eso estamos aquí. Yo pudiera estar en Cancún. Obviamente España tiene lo suyo. Tengo 12 años viviendo a este país y nunca he pedido nada. Y nunca lo voy a hacer. Porque yo sé lo que Él quiere hacer para este país. Hace rato les hablé del hermano Myers, ese hombre hambriento de Dios. Un día se le estaba quemando su casa y los vecinos se dieron cuenta que a este hombre de 100 años se le estaba quemando su casa en una de las mejores ciudades y lugares de la Ciudad de México. Van y lo sacan. Gracias a Dios no pasó mayores. Pero él empieza a decir, en la oficina hay una caja. En la oficina hay una caja. Y ya fueron, sacaron esa caja. Alguien creyó que eran documentos importantes. Se lo llevan al hermano Myers y el hermano Myers dice, ábranla, ábranla. La abrieron y eran Biblias. Y el hermano Myers dijo, hay mucha gente aquí reunida. Este es un buen momento para predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dime qué persona mientras se le está quemando la casa piensa en predicar el evangelio. Alguien ungido. Alguien lleno del Espíritu. Mientras la casa se esté quemando, tú vas a pensar lo que Dios quiere en ese momento. No te van a gobernar las emociones. Por cierto, las emociones suelen ser muy traicioneras. ¿Me puedes ayudar, Ana? En el piano, por favor. Ya te ubiqué. Me da gusto verte. Yo me quedé en su casa varias veces. Qué gozo verte. Les bendigo. Yo decía, a este tremendo lo conozco. ¿Quién está siendo edificado? Oye, tienes que invertir en el reino de los cielos. No escatimes. Pero dile al que está a tu derecha e izquierda, pero se te hacen bien caros los campamentos que hace la iglesia. Si no son de gratis, no mandas a tus hijos. ¿Así quieres avivamiento? Imagínate el costo que tienes para que tú inviertas en la economía, en la educación de tus hijos. No sé cuáles sean las mejores universidades en España, pero cuestan. Aplaudo esa actitud donde inviertes y sueñas que se gradúen de los mejores colegios, universidades, en Europa, en Inglaterra, no sé, en Harvard, qué sé yo, Cambridge. Imagínate si tuvieras ese mismo presupuesto para invertirlo para que tu casa se conecte a la presencia de Dios. Pero te la pongo fácil. Enséñame la Biblia que tú le has regalado a tu hijo. Ese es el problema. Les compramos buenos iPhones, pero no los mandamos a los campamentos. Dile al que está a tu derecha, izquierda, esa pedradota nuevamente me pasó por acá. Tengo autoridad para hablarte sobre eso, sí. Aquí están mis hijos. Quiero que aprendan cómo su padre le sirve a Dios. Tú tienes que modelarles
no los pastores, tú. Ellos tienen que verte a ti leyendo la Biblia. Ellos te tienen que ver a ti postrado, buscando la presencia del Señor. Y un día ellos se van a acordar, mi papá lo hacía así, mi mamá lo hacía así. ¿O qué quieres que vean? ¿Los afanes? ¿Los gritos en casa? Porque algo van a ver tus hijos. ¿Qué están viendo? No estoy hablando de perfección, no me malinterpretes. Estoy hablando de permanencia, persistencia, tener en alta estima a Dios. Yo sueño con un día ver a mi presidente agarrando la Biblia y diciéndole a Dios, te entregamos este país. Lo vamos a ver. ¿No les encantaría ver eso en España? Diciendo a quien tenga que decir, Señor, este país te pertenece. Pero tienes que aprender a hacer guerra espiritual, batalla espiritual. Con esto quiero cerrar. La unción la ocupas para la batalla espiritual. Hechos 13:6. Y con estos textos termino. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír. Eso es lo que quiere, eso es lo que está pasando en España. La gente desea oír la palabra de Dios. Pero mira lo que hace hechicería. Pero le resistía el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Qué es lo que sigue? Mira lo que hace hechicería, procurando apartar de la fe al procónsul. Hechicería aparta de la fe a la gente. Pero mira lo que sigue, verso 9. Léalo en voz alta conmigo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. No fue tan educadito. ¿Cómo le dijo Pablo a ese tipo? Hijo del diablo. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Atención con esto. El verso 9, vuélvalo a leer conmigo. Entonces Saulo, es la primera vez que se le cambia el nombre bíblicamente a Saulo. A partir de ese momento se llamó Pablo. Ya dejó de ser Saulo. Hay batallas espirituales que cuando las enfrentas, el nombre de tu ministerio cambia. La autoridad espiritual sobre ti cambia. Pero es que no me quiero ver loco orando contra no sé qué. Más te conviene orar en contra de ese espíritu de incredulidad, en contra de ese ataque que está golpeando el corazón de tu casa, llámese como se llame, suicidio, lo que sea. Necesitas hacer guerra espiritual para que eso se rompa en tu casa, para que eso se rompa en tu familia y tu casa venga los caminos rectos del Señor. Oye, en estos días he estado orando por esta región y sentí una opresión, te lo contaba en la mañana. Qué bárbaro, ¿eh? En serio, nunca había sentido una tensión. Y vaya que he estado en ciudades bien fuertes. Hay una batalla espiritual. Y yo oro que se levanten los intercesores para que se destruya ese espíritu de suicidio. Pero fíjate lo que dice el versículo, y con ese texto termino. Verso 12, Hechos 13:12. Léalo en voz alta conmigo. Entonces, el procónsul, ¿qué dice? Viendo lo que había sucedido, ¿qué dice? Creyó maravillado. Ah, caray. ¿Cómo le llama la Biblia? Doctrina. Yo no vi un discipulado sobre la justificación, la santificación. Yo lo que está haciendo ahí, Pablo, es
confrontar una batalla espiritual. La guerra espiritual también es doctrina. Hay cosas que tienes que orar, que tienes que ayunar. Bien lo dijo Jesús a sus discípulos. Ese género solo sale con ayuno y oración. Miren, la iglesia va a crecer en los próximos meses y puede ser que lleguen a un tope. Es guerra espiritual, Guillermo. Por eso hay veces que iglesias no crecen de ese número. Yo he escuchado hombres de avivamiento decir que cuando llegaron a 300, a 200, que fue una de las batallas más difíciles, pero cuando la rompieron, crecieron a 500, y ahí enfrentaron otra clase de guerra y crecieron a 1000, y después vino otra clase de batalla, y Dios les empezó. Están en una casa de avivamiento. Están en una iglesia donde muchas familias van a ser ungidas por el Espíritu Santo. Esta iglesia se va a escuchar en toda la nación. Eso se lo dije hace 3 años a un amigo pastor que lo conoce. Toda la ciudad. Es impresionante. En 3 años la iglesia creció a 3,000 miembros. Y estábamos en su casa, ¿verdad? Él antes no me invitaba a su casa porque su casa era un piso, 2 cuartos nada más. No podía invitar a nadie. Pero esta última vez que fuimos a su casa, eran 6 pisos. Hasta está comprando un elevador. Y le dije yo a él, ¿cambiarías tu amistad con el Espíritu Santo? Y dice, jamás. Todo lo que he recibido ha venido de la mano de Dios. Guillermo conoce a un joven que en estos días estuvo en el evento. Yo fui hace 2 años a su iglesia. Y cuando fuimos en Cuba, terminamos de predicar, me llevaron de la iglesia, ciudad donde ellos están, al aeropuerto. Íbamos en un carrito donde los cristales, los vidrios se tenían que bajar con la mano. Si querías aire, tenías que abrir como que ciertas compuertas para que entrara el aire de afuera hacia adentro. Y las calles, y la carretera, yo veía los hoyos de la lámina toda rota. Me sentía como los picapiedra en ese lugar. Y la pastora me iba diciendo, pastor, perdónenos, pero es todo lo que tenemos. Todos los días nos dormíamos en 7, 8 personas en un mismo cuarto. Y gracias a Dios por la tecnología, yo bajé unos ronquidos de YouTube, porque sabía que iba a haber una guerra de roncar, no sé cómo le digan aquí. Y yo agarré el más violento para que el que roncara más violento se lo pusiera yo en el oído. Y se despertaban, funcionaba esa técnica, ¿eh? Todos los días dormidos. Álvaro me acompañó, levanta tu mano, Álvaro. Y ahí estábamos todos los días. También Armando fue. Y la pastora quebrantada, porque cayó Dios tan fuerte, porque el Espíritu Santo vino en un despertar. El año siguiente, yo llevo a Patty, vamos de nuevo el equipo y le estamos diciendo a todos, agárrense, porque ahí no hay refrescos, no hay nada, no hay agua, no hay papel de baño. No sé cómo le llaman aquí a las toallas femeninas. No hay. Las mujeres allá tienen que agarrar lo poco que puedan conseguir para usar eso. Hay una crisis. Si te dan dinero, aunque tengas 2,000 euros, ¿en qué lo gastas? No hay comida, no hay arroz, no hay nada. Y ahí sí estuvimos. Y al año siguiente que llegamos le dijimos, Pati, necesitas amarrar la tripa. Todos mexicanos amarren las tripas. Y llegamos y la ciudad estaba bien pintadita. Llegaron 2 camionetas Sprinter, no sé si hay aquí en Europa, por las calles, de 15 pasajeros Mercedes-Benz, 2 del año. Ni yo las tengo en México. Y le dije, pastora, ¿qué pasó en un año? La mano de Dios se está moviendo. Esa iglesia le da de comer a casi 1,000 personas cada domingo.
Y una de las mejores ofrendas que yo he recibido, y vaya que he predicado en mega iglesias y en ciudades y con iglesias muy prósperas, una de las mejores ofrendas, ¿donde cree que la recibí? En Cuba. Me peleé 1 hora y media con los pastores. No quería recibirla. La mujer compró una casa preciosa, con unos candelabros traídos desde Francia, hermosos. Y esta mujer la compró y la dijo, y nos dice, cada que vengan, esta va a ser su casa. Dije, pues ya me dan ganas de venirme a vivir porque está mejor que mi casa. Le ha venido la provisión de Dios por cuanto le abrieron la puerta al Espíritu Santo. Porque cuando viene la presencia de Dios, viene un mover de salvación. Cuando viene la presencia de Dios, viene también un mover de provisión. No me malinterpretes. No estamos aquí para ver qué le sacamos a Dios. Si ese es el corazón, ese corazón está chueco. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que con Dios las cosas van a salir mejor. Bien lo dijo un hombre de avivamiento. Un movimiento del Espíritu Santo puede hacer lo que 50 años se tardaría una denominación. 1 hora y media me tardé hablando con estas pastores. Y es viuda. Y yo le dije, no lo puedo recibir. Dice, pastor, déjenos cambiar nuestra mentalidad. Esa fue su frase. Y dije, ok, está bien. Dios quiere abrir caminos en tu casa. Dios quiere derramar de su presencia sobre ustedes. Y en esta casa hay un modelaje de pastores que aman a Dios. Una de las cosas que más me bendice de los pastores de esta nación es ver la humildad que hay en sus corazones. Pero yo conozco el corazón de muchos pastores que no ha sido fácil, que han batallado. Uno de ellos un día me dice, pastor, cuando levanté la ofrenda me dieron unas pilas. Dice, eso es lo único que tengo para darte. Le dije, tranquilo. Digo, a lo mejor las va a usar allá en México, no sé en qué. No ha sido fácil. Muchas iglesias se han cerrado por falta de recursos. Pero gloria a Dios, porque Dios está levantando un remanente en este hermoso país de gente que ama a Dios y tiene en alta estima la iglesia, la palabra, la oración y la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén?